Buenas noches, bienvenidos a este primer episodio de Criminales de Sangre Fría. Juntos, en cada episodio descubriremos la historia de ciertos criminales de la República Argentina, casos que la historia las mantuvo oculta por su aberración de sus actos y el sufrimiento de sus víctimas. Detrás de cada crimen hay una mente fría. Prepárate para adentrarte en esta historia intensa y oscura. Acompáñame en este viaje hacia lo más oscuro de la mente humana. Su nombre es Cayetano Santos Godino, conocido como el Petizo Orejudo. Nació en Buenos Aires el 31 de octubre de 1896, en el seno de una familia atravesada por la miseria, el alcoholismo y la violencia. Godino sufrió maltrato infantil, padecía problemas de salud y desde muy chico comenzó a mostrar una personalidad impulsiva y sumamente violenta. Su apodo surgió por su baja estatura de 1,51 m y también por el tamaño de sus orejas, que eran enormes, que hasta llegaron a ser analizadas porque se creía que los asesinatos estaban vinculados con su accionar delictivo. En su infancia, desde muy pequeño, comenzó a matar pájaros y gatos en las calles de Buenos Aires. De hecho, antes de que cometiera sus primeros ataques graves contra niños, su propio padre lo denunció ante la policía al descubrir que torturaba aves de forma salvaje, lo que provocó que pasara un par de meses detenido cuando era apenas un niño. En su expediente también figuraban cargos por la mutilación de varios animales. Su primer crimen lo cometió a los 7 años. Sus víctimas eran siempre niños y bebés, más pequeños que él. Godino los engañaba ofreciéndoles dulces o juguetes para llevarlos a lugares abandonados, conventillos o terrenos baldíos. Una vez allí, los atacaba con extrema crueldad. Primero, los golpeaba con las manos o una piedra. Los ahorcaba con una cuerda y una vez que probablemente ya estaban muertos, les clavaba un clavo en la cabeza, por lo que era su marca personal. El 28 de septiembre de 1904, su primer crimen cometido fue con Miguel de Paola, un nene de 2 años. Se lo encontró en la calle y lo llevó engañado hasta un baldío cercano, donde lo golpeó y lo arrojó sobre un montón de espinas. Lo estaba golpeando nuevamente cuando los gritos de Miguel sufriendo este ataque alertaron a un policía que pasaba por ahí y los llevó a los dos a la comisaría. Como se trataba de 2 criaturas, la policía buscó a sus madres y se las entregó, sin averiguar nada. Unos meses más tarde, Cayetano volvió a las andadas con el mismo modus operandi. Engañó a Ana Neri, una nena de solo 18 meses que vivía en la misma cuadra de su casa, y la llevó a un baldío, donde la tiró al piso y le golpeó la cabeza con una piedra. Por segunda vez, el paso casual de un policía evitó que la matara. El agente devolvió a la niña a sus padres y llevó a Cayetano a la comisaría, pero esa misma noche estaba de regreso en su casa. El 29 de marzo de 1906, Cayetano, de 9 años, tuvo finalmente éxito en sus intentos homicidas, pero nadie se enteró. La maniobra fue la misma. Invitó a jugar a María Rosa Feis, de 3 años, y la llevó hasta otro baldío, donde intentó estrangularla. La nena todavía respiraba cuando la enterró en una zanja y la tapó con latas. La policía nunca conectó la desaparición de María Rosa. Si se sabe de su muerte es porque años después el propio Petizo Orejudo la confesó e indicó el lugar donde la había enterrado. El cadáver nunca fue recuperado, porque ya no había allí un baldío y una zanja, sino que se levantaba un edificio de 2 pisos. El 9 de septiembre de 1908 encontró jugando solo en la calle a Severino González Caló, un nene de 2 años, y lo llevó hasta una bodega cercana, donde lo introdujo sin ser visto. Alzó al niño en sus brazos y lo metió en una pileta para caballos,
donde intentó ahogarlos. Los ruidos alertaron al dueño de la bodega, Zacarías Caviglia, que corrió y sacó a Severino del agua. Cuando le preguntó qué estaba haciendo ahí con ese nene, el petizo orejudo le contestó que intentaba sacar al nene de la pileta, porque había visto a una mujer vestida de negro, a la que luego describiría con lujos de detalles a la policía, tirando al nene al agua. Caviglia llevó a los dos chicos a la comisaría, donde los 2 años de Severino salvaron a Cayetano. El nene no pudo explicar lo que había pasado, y el petizo orejudo repitió su historia, agregándole detalles. Lo hicieron dormir en una celda, pero al día siguiente lo entregaron a sus padres. Una semana después del intento de asesinato del pequeño Severino, la madre de Julio Bote, un nene de 22 meses, encontró a Cayetano metido en su casa, en la calle Colombres, quemándole un párpado a su hijo con las brasas de un cigarrillo. El petizo orejudo logró escapar y la policía no lo buscó. Cayetano esquiva ser capturado y encarcelado por sus crímenes, pero no puede evitar el odio de su padre, que vuelve a intentar sacárselo de encima. El 6 de diciembre de 1908, con 12 años recién cumplidos, Cayetano volvió a ser denunciado y entregado por Fiore, su padre, en la comisaría. Por orden de un juez, lo enviaron a la colonia de menores de Marco Paz. Estuvo 3 años fuera de circulación. En la colonia aprendió a leer y escribir, algo que nunca pudo hacer en su breve paso por la escuela, y también algún oficio. Pero el reformatorio no reforma a Cayetano, o lo reforma para peor. Lo liberaron el 23 de diciembre de 1911, por pedido de sus padres, que al verlo tranquilo en las visitas, decidieron que el chico había tenido suficiente y que a partir de entonces se iba a portar mejor. El petizo orejudo había cumplido 15 años y vuelve a la calle. El 17 de enero de 1912 se metió de noche en una bodega de la calle Corrientes y le prendió fuego. Escapó antes de que llegaran los bomberos, que demoraron más de 4 horas en controlar las llamas. No lo atraparon por el hecho. Él mismo confesaría su autoría después, cuando lo detuvieron por su último crimen. En los meses siguientes, además de matar, el petizo orejudo provocaría otros 6 incendios en la que siempre logró escapar. Cometió su primer asesinato del año el 26 de enero, cuando llevó a Arturo La Aurora, de 13 años, a una casa vacía de la calle Pavón y lo estranguló con una soga. El cadáver semidesnudo fue encontrado por el dueño de la casa cuando llegó para mostrar a un potencial inquilino. La policía no halló pistas sobre la identidad del autor del crimen. El 7 de marzo prendió fuego el vestido de Reina Bonita Vainikov, una nena de 5 años. Sus padres la llevaron inmediatamente al hospital de niños, donde agonizó durante 16 días sin que los médicos pudieran salvarle la vida. El 8 de noviembre volvió a utilizar su estrategia de engaños para convencer a Roberto Russo, un nene de 2 años, que lo acompañara a comprar caramelos. Lo llevó a un baldío donde intentó estrangularlo con la soga que usaba a manera de cinturón. No logró porque un peón vio la escena y corrió hacia ellos. Cayetano explicó que había visto al nene atado y lo estaba desatando. Una semana más tarde, el 16 de noviembre, llevó a Carmen Guitone, de 3 años, a un baldío y le golpeó la cabeza con una piedra. Lo descubrió un policía cuando estaba estrangulándola y lo obligó a escapar. No lo atraparon. Esperó apenas 2 días para hacer otro intento. El 20 de noviembre encontró en la calle a Catalina Neutelier, de 5 años, e intentó llevarla hasta un baldío de la calle Directorio para matarla allí. No pudo llegar porque Catalina pidió ayuda y Cayetano la golpeó en plena calle para que se callara. Un vecino le gritó y tuvo que escapar sin llevarse a la nena. Las autoridades ya buscaban al petizo orejudo cuando éste cometió su último crimen, el que lo haría caer. Fue el 3 de diciembre de 1912. La mañana de ese día, utilizando su clásico modus operandi de engaños, se llevó a Gesualdo Giordano, un nene de 3 años, de la puerta de su casa
en la calle Progreso 2185. Le prometió comprarle caramelos en un kiosco cercano. Le dio uno y le dijo que le daría más si iba con él. Así consiguió llevarlo al lugar que se conocía como la Quinta Moreno, donde hoy se levanta el Instituto Bernasconi. Lo alzó en brazos, le metió en la quinta y lo llevó hasta el horno de ladrillos, donde volvió a usar la soga que tenía como cinturón para estrangularlo. Pero Gesualdo seguía respirando, de modo que recogió un clavo oxidado que había en el piso y se lo clavó en la cabeza, utilizando una piedra como martillo. Estuvo a punto de ser atrapado cuando salió. En la vereda de la quinta se encontró con el padre de Gesualdo, que le preguntó si había visto a un nene que estaba perdido, y Cayetano fríamente le responde que no. Esa misma noche, el petizo orejudo fue al velatorio del niño. Quería ver si todavía tenía el clavo en la cabeza. Cayetano estuvo un rato parado al lado del cajón y de pronto estalló en llanto y huyó corriendo. El padre del niño reconoció al petizo que había visto en la Quinta Moreno y sospechó. Al día siguiente, una patrulla policial al mando del principal Ricardo Bassetti allanó la casa de los Godino y detuvo a Cayetano. En un bolsillo del pantalón le encontraron un pedazo de soga, que era la misma que había alrededor del cuello de Gesualdo, y es donde comienza la confesión de sus crímenes. Pasa 21 años en la cárcel austral del mundo, en Ushuaia. Fallece el 15 de noviembre de 1944, luego de una golpiza que recibió por parte de los presos, porque en la cárcel el petizo tampoco se portaba bien, porque Cayetano había matado al gato de los presos que lo tenían como mascota. Así terminó la historia de Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo, uno de los primeros asesinos seriales de la Argentina. Recordemos siempre que detrás de cada crimen hay una mente fría. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro de la mente humana. En el próximo episodio descubriremos la mente de un joven que con apenas 20 años se convirtió en el asesino serial más temido de la Argentina. Nos encontramos en el próximo episodio de Criminales de Sangre Fría.